Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la iglesia está de fiesta por la vida de un hombre que se convirtió, fue testigo, escritor, nos ha dejado uno de los evangelios, de las versiones del Evangelion, que es la buena noticia de Jesús, y hablamos del médico San Lucas. Para ello la iglesia hoy nos pone a mirar en su evangelio el capítulo 10, versículos del 1 al 9. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz; si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno hoy, en la fiesta de Lucas, lleno del Espíritu Santo, que ha escrito una obra como en dos partes, el Evangelio y los Hechos, pues él comprendió esta fuerza del Espíritu. De hecho, los Hechos es toda una narración también de cómo el Espíritu continúa acompañando a esta iglesia naciente. Pues qué bueno hoy reconocer que este Espíritu nos acompaña a nosotros en esta fiesta y en esta palabra que se nos da hoy. Por eso invoquémoslo, digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y bendición. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice esta fiesta de hoy? Miremos este momento de mirar a un hombre culto que ha escuchado a Pablo, que se ha convertido y que ha ido a fuentes también cercanas allá al origen de la vida de Jesús para traernos narraciones que solo él nos trae. Y para dar el gran complemento al gran evangelio, que son las 4 versiones, pues él viene a ser testigo y escribe para paganos que se han convertido al cristianismo. Distinto de pronto de un Marcos, que nos daba como una muestra también para los hebreos de aquella época del primer escrito evangélico que se puso y que se dio a conocer. Después un Mateo que escribe para los hebreos y trae citas bíblicas para que los hebreos se convenzan de que él es el esperado, pero este Lucas escribe para paganos. Entonces hoy, ¿qué nos dice el texto? Y se ha escogido el capítulo 10, versículos 1 al 9. ¿Qué trae ese capítulo? ¿A quién designa el Señor? ¿Qué cantidad? ¿Dónde los manda? ¿Qué les dice? ¿Cuáles son las características? Primero les habla como una especie de cultivo de qué está hablando y cuál es la petición que se debe hacer constantemente delante de Dios. Después les da como un imperativo: pónganse. ¿De qué les está hablando? Y les pone una advertencia del envío. ¿Cuál es esa advertencia? Les presenta unas características de cómo deben ir. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué pasa cuando entran en una casa? ¿Cuál es todo ese contexto? ¿Qué pasa con entrar o no en una ciudad, de recibir o no? ¿Y cuál es el anuncio fundamental que da al final del texto? Como siempre, todos los elementos son importantísimos: expresiones, palabras, el contexto, toda la narrativa que nos hace el Señor hoy a través de su palabra. Varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. La iglesia ha designado este día, en este día 18 de octubre, toda una fiesta de alegría a la vida y a toda la obra de uno de los evangelistas,
de uno de aquellos que se convirtió con la predicación, tal vez de San Pablo. Conoció a Pablo, todas las correrías, lo acompañó, en algún momento estuvo en todo este mundo naciente de estas primeras comunidades de paganos que vinieron al cristianismo y que convirtieron su vida a Jesús. Y entre ellos un hombre de familia pagana que se convierte a la fe, acompaña a San Pablo. Sus rasgos de predicación tienen que ver seguramente con cosas que le escuchó a San Pablo también. Es autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, inspirado por Dios. Y este querer de un hombre lleno del fuego del Espíritu. De hecho, a los Hechos de los Apóstoles ya le he dicho como el Evangelio del Espíritu Santo. Hoy la iglesia entonces nos trae un texto que lo trae él, porque los demás muestran como este envío de los 12, pero Lucas trae particularmente el envío de los 72 y los va mandando de pueblo en pueblo. El 12 es un número hebreo, sabemos ustedes y yo, referente a las tribus de Israel, número bíblico, y el 72 vendría a ser un número, 70 eran como las naciones paganas para los hebreos, 72 es un múltiplo de 12, dicen algunos especialistas, y significaría como toda esta apertura universalista de Jesús, que no solo se quedó para el pueblo hebreo, sino que se cumplieron las profecías de cómo vino para los hebreos, de cómo vino y ellos no lo recibieron, entonces se abrió a las naciones paganas y se cumple toda la profecía de vayan y hagan que todos los pueblos se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es todo un llamado universal. Estos 72 ya vienen a mostrarnos como una universalidad de la salvación. Y Lucas trae aquí una forma de expresarse de Jesús con la primera expresión, y es: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ya no es una mies que solo es Israel. La mies es todo el mundo hasta el final del tiempo, hasta que Dios venga, Él el principio y el fin, el alfa y el omega, venga en su segunda venida y pase la figura de este mundo y quede toda la plenitud de la eternidad delante de Él. Pero hasta que llegue este momento se evangelizará hasta el último punto cardinal, hasta el último rincón de la tierra, y se envía a hombres y mujeres bien dispuestos que se han enamorado de Jesucristo, que han comprendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, por eso el imperativo que les decía ahorita, él dice Jesús, nos dice Lucas, pónganse en camino. Lucas se puso en camino. Y el camino de Lucas no ha terminado, porque es el camino de Dios, porque ha tenido un carisma muy bello que le ha dado el Espíritu Santo, y ser escritor, y no cualquier escritor. Nos dicen los eruditos que escribe un griego culto, un griego clásico, un griego de un hombre que ha sido preparado y que escribe para que muchos conozcan esta misericordia de Jesús, conozcan cómo es el camino, porque gran parte de la temática de Lucas es en algún momento, pues después de narrarnos toda la infancia de Jesús, que Él es el único que, pues, Mateo da algunas características, pero Él profundiza más en algunos detalles de la Virgen María, de la Anunciación, de la visita de María a su prima Isabel, de los detalles de la infancia, para después mostrarnos pues toda la realidad de la primera evangelización en Galilea, después en Samaria, pero para ponerse en camino a Jerusalén. Es una gran subida a Jerusalén. Ese es uno de los relatos que Lucas nos hace. Hoy Jesús dice, pónganse en camino. La vida suya y la mía hoy, en una meditación inspirada por Lucas y escuchando esta palabra, es siempre ponernos en camino. El bautismo nos abrió un camino de la salvación, que es la fe. Creer es ya la vida, es darnos la vida eterna que empezó en ese momento. Y es un designio de, como templos del Espíritu, llevar el Espíritu, creer en Dios y ponerse en camino cotidianamente. ¿Usted está en camino? Le pregunto hoy, y yo me lo pregunto a mí, yo como sacerdote, usted como laico, como diácono, como en sus distintas vocaciones, cada uno llamado por Dios a un encuentro de amor, si se ha puesto en camino al encuentro con Él, y ese camino lo ha transformado en ser testigo
y hacer parte de este mandato misionero. Estos 72 indicarán también a todos los que vendrán en el mundo a ser testigos de Jesús, que con los rasgos de Lucas, en la misericordia, en la bondad, en el amor. Acuérdense ustedes que Él solo nos da aquella parábola del hijo pródigo, nos muestra también aquella del buen samaritano, esos rasgos del Jesús que ama, del Jesús que ora, porque es otro de los rasgos de Lucas. Nos muestra siempre a Jesús en oración, y cada que va a emprender algo grande empieza Jesús, nos lo muestra orando. Estos rasgos de Lucas hoy no se pueden perder en este envío que Él sigue haciendo de nosotros. Y el envío entonces es: el mundo sigue siendo cada vez más abundante la mies, cada vez otra vez al que el mundo estuvo cristianizado mucho tiempo, es decir, ya se había llevado a un gran bloque la presencia de Jesús, hoy este mundo ha querido volver a ser pagano. Es más, dentro de nosotros católicos se ha entrado el paganismo en el sentido de un seguimiento muy light, falto de peso, como de una falta de compromiso. Entonces la mies hoy sí que es abundante, hoy sí que sigue siendo constatable este llamado que hace Jesús a través de Lucas, de ponerse en camino, y fuera de eso con una advertencia: mire que los envío como corderos en medio de lobos. Y hoy sí que se constata eso, históricamente lo hemos visto. Y aquel que quiere llevar la palabra de Jesús y aquel que quiere mostrar la propuesta del camino de la paz, del bien, de la justicia, de la misericordia, que es la propuesta de Jesús, encuentra dificultad, persecución. Tiene que tener esa astucia en el buen sentido de una capacidad que da el Espíritu Santo para leer los signos de los tiempos y para poder llevar el mensaje de Jesús a pesar de las burlas, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, tantas cosas. Lobos, siguen existiendo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y donde se quiere proponer el bien, pues aparece todo ese mundo de antivalores, de que no quiere dejarse quitar el camino que va ganando en el mundo. Pero sabemos que Jesús tiene la última palabra, que el bien ya ha vencido. Él nos ha dado la salvación. Entonces, con esa advertencia se sigue caminando. Y con otra más, es no llevar bolsa, no llevar alforja, ni sandalias, es como: no pongan la confianza solo en los medios humanos. La confianza está puesta en Él. Estos rasgos lucanos, este envío de los 72 hoy, nos ayuda a ustedes y a mí a poner la confianza en Dios. En Dios. Y se va dando lo que se necesita en Él, con su fuerza y con su gracia. No saludar a nadie por el camino y entrar a una casa y decir la paz es un poco como el envío es algo claro, y no nos deben de tener circunstancias externas que vayan a ser impedimento de poder seguir, llamémoslo así, y se puede mirar de esta manera como que tengamos claro que el seguimiento de Jesús es seguido y continuo, sin pararse, sin, perdónenme la expresión, despistarse o dejarse como perder tiempo, porque el tiempo corre. Y necesitamos llegar a muchos, y esta universalidad de faltan muchos porque seguramente conozcan y amen a Jesús. Sí, el mundo ha escuchado hablar de Jesucristo, pero que lo conozcan y lo amen verdaderamente, y primero nosotros, porque tiene que ser con el testimonio de vida, de eso se trata. Entonces, entrar a una casa y decir la paz a esta casa. Este mundo de hoy, que continúan contiendas, que quiere revivir hechos dolorosísimos pasados, como en las guerras mundiales, situaciones que estamos viendo tristes, donde unos son enviados a pelear con otros por circunstancias de poderíos y por avasallamientos y por cosas. Hoy se necesita esta paz de Jesús. Y podamos entrar a las casas, a las ciudades, a las poblaciones, y estos medios nos ayudan a entrar hoy, a ponernos en camino de otra forma virtual, para que muchos puedan recibir la paz de Jesús. Y en un mundo convulsionado y a veces con dificultades y cruces encima, eso no quita las vivencias personales del seguimiento de la cruz, pues nos da la fuerza para enfrentar las distintas circunstancias y para llevar la paz que solo puede dar Él, quien es la paz verdadera. Y Jesús dice, es que si hay gente de paz, descansará sobre ellos, y si no, volverá a ustedes. Se les propone, como Dios, que propone al hombre paz, misericordia y bien, pero respeta la libertad humana. Nosotros vamos a dar una propuesta, no condicionando a la fuerza, ni avasallando, ni pasando por encima, ni esclavizando, sino todo lo contrario. Es un mensaje que es de libertad y de paz.
libertad que siempre tenderá al bien, la libertad nunca tiende al mal. Otra cosa es la malicia que se va volviendo esclavitud, y es otra tendencia de la concupiscencia, de eso que es una lucha que sigue dando el mal, pero el mal ya está vencido. Y seguimos mirando cómo Jesús invita a estar en una casa, comer de lo que se da allí, de no andar de casa en casa, es como no aprovechándose de ciertas circunstancias, porque puede pasar en algún momento, los que siguen a Dios, como, somos privilegiados y hay gente que nos está abriendo las puertas y nos vamos aprovechando de unos de otros, teniendo en cuenta como que la actitud del discípulo tenga clara la misión y no se pierda eso, y comprenda que siempre tendrá la bendición de Dios, y que donde abren la puerta del corazón y hay paz, allí entrará y llevará el mensaje. Y por último lo habla de la ciudad, de entrar y si no lo reciben, o si lo reciben, poner lo que los coloquen, y curar enfermos, la sanación integral que hay en ella, y decirles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ese es el mensaje fundamental, no el reino del mundo. Sabemos que el reino del mundo son los poderes humanos, el mundo que va proponiendo estilos de vida muy llenos de esclavitudes, así proponga una especie de libertad que termina siendo libertinaje, pero el reino de Dios es paz, es tranquilidad, es alegría, es gozo. Y el mensaje concreto es el reino de Dios es la presencia de Jesús, que no vino a ser un rey como los hombres, que vino a ser el rey del Espíritu. Ese es en el que ustedes y yo hoy la palabra nos lo pone de frente y nos ubica, y es el que llevamos en esta misión universal con Lucas hoy. Qué bueno aprender de Lucas a seguir llevando el reino de Dios, a comprender que él definitivamente, cuando vio esta propuesta tan grande, la siguió porque conoció que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fue, investigó, y seguramente algunos dicen que hasta con la Santísima Virgen, o algunos de los primeros apóstoles tendría detalles. El mismo Pablo, que se había entrevistado con los apóstoles, fue poniendo por escrito detalles claros de un nuevo camino, de ese ponerse en camino, de no parar la misión. Todo los hechos de los apóstoles es la misión que empezó en Jerusalén, cuando ascendió Jesús al cielo, y después a Samaria, y después a Antioquía, y allí donde primero llamaron a los cristianos a los seguidores de Jesús, y después va mostrando toda esa apertura de los viajes de San Pablo, los 4 viajes de San Pablo, pero también nos muestra cómo Pedro también había ido a otros lugares y ya se había entrevistado con Cornelio y con un pagano, y había visto cómo el Espíritu Santo había descendido ante los paganos, y entonces no se les podía prohibir. El Espíritu Santo tenía la apertura universal ya, y nos va mostrando todo ese recorrido de los hechos de los apóstoles, de cómo el nuevo camino es al mundo entero. Y esa es la meditación de hoy. Estamos en un mundo que ha vivido más de 2000 años de evangelización, que sigue teniendo lugares concretos donde hay que llegar, y a través de estos medios. Hoy un carisma claro, el de un hombre que escribe. Acuérdense ustedes que cuando Pilato, los judíos le dicen a Pilato que cambie el letrero, porque Pilato había dicho rey de los judíos en un letrero en griego, latín, y en arameo y en hebreo, y había quedado allí el letrero, y ellos le dijeron que lo cambiaran, que él se decía. Y él dijo: no, lo que está escrito, escrito está. Pues un hombre inspirado por el Espíritu, lo que dejó escrito, escrito quedó, y quedó por obra del Espíritu para hacer una constatación clara de un Jesús histórico, que Jesús vivió y obró, y ha sido real su presencia, y sigue impactando la vida de muchos que siguen leyendo el Evangelio hoy de Lucas, y que los motiva a convertirse. Esta palabra ha quedado en un carisma especial de un hombre culto que ha venido a evangelizar su contexto, y que sin saberlo él quedó para el tiempo en la historia por obra del Espíritu Santo, y sigue siendo una de las 4 versiones del Evangelio. Si ustedes y yo, Dios hoy nos da una capacidad por estos medios también, y usted también, con lo que sepa, en diseño, en tantas cosas, puede evangelizar y puede poner muchas cosas, como lo han hecho los santos que han dejado escritos, inspirados por el Espíritu Santo, que han servido para que otros se enamoren de la palabra, para que otros conozcan a Jesús, y se dé un carisma de algo que va a quedar en el tiempo, en la historia. Estos medios nos lo permiten, de estas formas de evangelizar. Si cada uno de ustedes pudiera dar
seguramente abrirse. Alguien dirá, no, eso es para gente que solo sabe. Cuando el padre Rubén y yo, el padre pues Rubén ha tenido mucho trabajo en medios de comunicación, pero cuando empezó la pandemia estábamos reunidos y nunca se pensó en el primer momento hasta dónde iba a llegar este alcance, y vemos como el Espíritu Santo hoy ha permitido que con todo ese trabajo que él hace, con la liturgia de las horas, con la Eucaristía que hacemos, con el rosario, con la oración que se propone todos los días, con esta lección divina y con distintas otras publicaciones, se pueda llegar a muchas partes. Y estos medios nos permiten algo que queda ahí, que queda más que escrito, que queda inclusive queda con video. Y eso es lo que hay que utilizar hoy en día. Ustedes también lo pueden hacer. Los laicos pueden ser evangelizadores con los medios y pueden unirse a las diócesis y arquidiócesis, a toda la propuesta pastoral del manejo de medios de los lugares donde están o de las parroquias, y podemos seguir evangelizando. Eso es algo que los invito a que mediten. La capacidad de Lucas, Dios puede suscitar en muchos que tienen la capacidad hoy de llegar a otros. Nosotros nos hemos valido de gente que conoce de cómo se hacen estos medios, y cada uno de ustedes también se puede valer de muchas cosas para la evangelización. El ponerse en caminos no es solo para nosotros los sacerdotes, es para usted también. Y eso es una invitación hoy también a meditarlo. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y es una propuesta, yo solo aquí doy como unos rasgos porque la oración la hace ustedes. De pronto tal vez me extiendo y bueno. Pero la situación es que cada uno pueda convertir esta palabra y esta vida hoy de Lucas como un ejemplo de poder tener un carisma para seguir siendo enviados. No contando solo con los medios humanos, sino con el respaldo de Dios, llevando la paz de Él a donde lleguemos. Con una fuerza, mostrando la misericordia de Dios como la muestra Lucas, mostrando la fuerza del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles, y mostrando toda una gracia de aquellos que van como corderos en medio de lobos en un mundo que sigue dando una propuesta, pero nosotros llevamos la mejor noticia. El reino de Dios ha llegado, sigue llegando y llegará a todos los rincones de la tierra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, por el testimonio de hombres y mujeres. Hoy el caso de Lucas, un hombre preparado, doctor, médico, que más que un hombre que ha buscado curar, no solo físicamente, con esta palabra se ha dejado invadir por ti y la ha llevado a muchos para que se cure el corazón de muchas generaciones de la tierra. Que hoy como Lucas nos dejemos tocar y podamos ser inspirados para seguir yendo y poniéndonos de camino. Que ese sea el lema de hoy, mostrando tu misericordia como lo muestra Lucas con sus rasgos, mostrando tu oración como también lo hemos podido hablar de este testimonio de Lucas, y yendo no solo con los recursos humanos, sino con tu respaldo, Señor, a muchas casas y lugares, y saludando con la paz que tú nos has dado. Que podamos verdaderamente seguir evangelizando este mundo moderno que vive del reino del mundo, pues podamos llevar tu reino, que es el reino del Espíritu, que nunca pasará y que estará por encima de este reino humano que pasa y pasa. Que podamos verdaderamente vivir en ti, por ti, para ti. Amén. Cuarto momento. Esta vida de Lucas, este relato del envío, ¿a qué lo mueve hoy usted? ¿Qué le ha tocado el corazón? Que usted diga, no, voy a seguir un mandato misionero y me voy a poner en camino en esto y en esto y en esto, y voy a evangelizar así, así, así. O cómo lo ha hecho ya y cómo el Espíritu le puede dar hoy el respaldo de decirle, siga yendo con un envío, con una fuerza, como laico, como diácono, como sacerdote, como partícipe de este ser, miembros de este cuerpo de Cristo, templos del Espíritu Santo, cómo seguir llevando su presencia en el mundo de hoy, a los hijos, a los parientes, a los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios.